Seguimos adelante en Telebuendía. El doctor Andrés Erizola es abogado, graduado en la Universidad de la República en el año 1990, además máster en Derecho de los Negocios, egresado de la Harvard Law School en el año 1992. Se desempeña actualmente como director de Ferrer Abogados, director de Un Techo, vicepresidente de Endeavor, o sea, alguien que, como ustedes comprenderán, palpita mucho y muy de cerca lo que es el clima de negocios en Uruguay. Y precisamente a eso queríamos apuntar en esta nota para consultarle respecto a lo que seguramente ustedes habrán advertido o tal vez no, por eso la nota con Cerizola, el interés por convocarlo, y es algunos cambios que se han registrado en el sistema financiero. Muchas veces da esa sensación de bloque sólido y que no se mueve, sin embargo hay algunos movimientos que se han advertido en el último tiempo y deberán llamarnos a la inquietud, ¿o no, doctor? Buen día. Buenos días. El otro día justo me preguntaban y yo comentaba que si alguien se hubiera salido a dar una recorrida por la Ciudad Vieja hace 8 o 10 años, se hubiera recorrido los bancos que en ese momento estaban y se hubiera dormido durante 8 o 10 años y se despertaba hoy, prácticamente no reconocería lo que vería, digamos. Prácticamente los principales bancos que estaban en aquel momento ya no están más. Hoy hay un grupo de bancos totalmente distinto, una banca mucho más concentrada y que está dedicada a un negocio significativamente diferente. Por lo tanto, bajo esa apariencia de estabilidad y de permanencia, de que nunca pasa nada, en realidad todos los bancos menos uno que hay en Uruguay hoy en día, de los significativos, en estos últimos años o se fusionaron o se vendieron o las dos cosas. La pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? Una pregunta básica y después vamos a profundizar. Bueno, yo diría que esto es inevitable. Nosotros en el año 2000, en la crisis del 2002, bueno, el Banco República, el principal banco, el mayor banco que hay en Uruguay, pasó por un proceso de concordato medio inhabitual, pero tuvo que reestructurar sus depósitos. Y hoy en día, si nosotros lo miramos, pasó de ser un banco tradicionalmente deficitario con muchos problemas a un banco que genera una muy buena rentabilidad. Y el Banco República es la mitad del sistema financiero. Si después miramos los bancos privados, en aquel momento los principales 3 bancos hoy ya no existen más, que eran el Banco Comercial, el Banco de Montevideo y el Banco de Crédito, fusionado en aquel momento con el Banco Pan de Azúcar. Esos 3 bancos no existen más. Existe el nuevo Banco Comercial, que es una combinación de los activos de uno de esos bancos, pero ya no le pertenece más ni a quien le pertenecía en aquel momento ni a quien le perteneció después, que fue el Fondo Advent. Hoy le pertenece a Scotia, un banco canadiense. El principal banco que quedó después de la crisis era el ABN, ya no existe más. Hoy es el Banco Santander. Claro. BBVA compró a Crédit Agricole. El que era en aquel momento Bank Boston, hoy se llama Itaú. Es decir, ha habido una transformación enorme. HSBC no existía, existió, ahora se está vendiendo a GNB. Citibank está vendiendo su cartera de banca minorista. Claro. Ha sido una revolución realmente. Bien, ¿y hay alguna cuestión, vamos a ir a lo emocional para después ir a lo más técnico, ¿hay alguna cuestión, digamos, de nuestra idiosincrasia para que el Banco República haya pasado de ser aquel banco deficitario, con dificultades, aquel banco muchas veces bastante desordenado y desorganizado, para ser este banco hoy nuevo, superavitario, eficaz, eficiente? Sí, yo no quiero dar la sensación de que el Banco República no tiene desafíos por delante o que no tendría oportunidades de ser más rentable, porque las dos cosas son verdad. Pero inequívocamente ha habido un cambio yo diría de 2 cosas. Un cambio de gerenciamiento que está en proceso, que no estamos todavía donde queremos estar, pero que hay que valorar las cosas buenas y ha habido un cambio ahí. Y también ha habido, yo creo que el cambio más importante es que ha habido un proceso de independización progresiva del banco del sistema político. Hace 20 años el Banco República financiaba empresas de los que estaban de alguna forma vinculados, que tenían un muy buen lobby político. Hoy en día no voy a decir que no existe, porque en cualquier país del mundo ese tipo de cosas existen, pero es un banco que funciona con criterios mucho más profesionales. Ahora, el uruguayo como tal, o el ciudadano que vive en el país, se recostó contra la espalda de aquel banco que lo asocia con el Estado. Sí, el Banco República desde hace mucho tiempo que representa más o menos el 50% del sistema financiero nacional, tiene lo que se llama una capilaridad, es decir, tiene presencia por todo el país,
tiene un acceso a financiamiento en pesos que no tiene ningún otro banco y tiene además la posibilidad, ciertas ventajas en lo que se llama el crédito social, que hace 10 años eran una carga, pero hoy son una ventaja. Entonces también cambió el negocio, dramáticamente el negocio de los bancos, de aquel negocio que era captar dinero local, pero también en muy buena medida dinero regional del exterior y colocarlo primero en Argentina, en Brasil, etcétera, y después hasta el 2002, cuando eso se acabó de golpe porque terminó muy mal, a partir de ese momento colocarlo en los mercados financieros internacionales, pero en el 2008 las tasas de interés se hacen pomada y los bancos tienen que salir a buscar un negocio local. Y ahí es donde viene la unión, digamos, bueno, Itaú tenía a Oca ya desde la época de Bank Boston, Banco Comercial compra pronto en el sentido de que Scotia cuando compra Banco Comercial compra pronto, el Santander compra Creditel y los bancos empiezan a tener forzados por la necesidad de buscar un negocio bancario cuando el viejo se acabó, a buscar el negocio retail. Y ahí eso que era una desventaja para el Banco República de golpe se transformó en una ventaja competitiva. Bien, uno desde la ignorancia asume que el sistema financiero está hoy por hoy sólido, digamos, por lo que usted mencionaba del Banco República y por la presencia de la banca privada. Hagamos la analogía de un campo, digamos, o de la huerta en casa, ¿no? Hay que preparar la tierra, luego sembrarla para llegar a la cosecha. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de la bancarización esa tan idealizada por algunos sectores? A ver, dos cosas. Una, yo creo que está bien, el sistema financiero uruguayo está sólido. Digamos, tanto el Banco República como Banco Estatal, como los bancos privados relevantes, y hay 4 bancos que son los que mencioné, que son la gran mayoría del sistema privado. Después hay un segundo grupo de 3 bancos que también tienen cierta relevancia. Todo ese grupo de bancos está sólido. El tema de la bancarización. El gobierno ha encarado el tema de la bancarización como una política social y está bien, es decir, la inclusión financiera realmente puede hacer una diferencia muy importante en la vida de las personas y el gobierno hace bien en encarar esto como lo han encarado muchos otros países latinoamericanos con mucho éxito. Así que el tema de la bancarización significa pasar de que el acceso a los beneficios de participar del sistema financiero esté limitado al ABC1, al sector, no sé, superior de la población en términos económicos, a llevarlo a sectores más amplios. Y eso requiere cambios regulatorios, requiere cambios en el negocio y la cultura de los bancos y también requiere cambios en facilitarle a los bancos hacer algo que desde los bancos mismos, tal como están estructurados hoy es imposible, que es servir a gente que necesita pequeños créditos, que tiene que hacer pequeños depósitos, que tal vez tiene que cobrar pequeños salarios en una cuenta bancaria, que tras hacer esa migración va a poder acceder a crédito, a tasas mucho mejores, va a tener una posibilidad de disfrutar de un estándar de vida superior al que logra hoy. Andrés, ¿y el primer cambio está acá, por ejemplo, en la cultura todavía del ciudadano común y corriente que advierte como ciertos riesgos aún esa incorporación a la bancarización? Sí, pero yo diría que el principal cambio cultural que se tiene que dar es a nivel de los bancos y de los reguladores. Hoy un banco en Uruguay no está preparado y además le sería muy difícil por distintos motivos para poder servir al pequeño ahorrista o dar pequeños créditos. Entre otras cosas, la persona de un extracto social medio-bajo se siente raro entrando a un banco, no siente que pertenece, no se siente raro entrando a Pronto. ¿Y eso es responsabilidad de la propia organización entonces, de la propia institución? Bueno, es compartido. Es compartido, digamos, entre la organización, los reguladores, ciertas reglas de juego que le hemos dado a los bancos en Uruguay que son tremendamente negativas. El costo de la seguridad social para un banco es muchísimo más caro que para otras empresas, lo cual no tiene ningún sentido y es parte de esa herencia de lo que significa ser uruguayo, que es la caja bancaria. Claro. Y nosotros hoy a los bancos le cobramos una tributación para subsidiar la caja bancaria sobre cualquier salario que pague, que hace que tener empleados para un banco sea absolutamente caro. A eso le agregamos un sindicato fuerte y combativo como es AEBU. Inteligente. Y con líderes extremadamente inteligentes. Y entonces el negocio bancario es un negocio complicado, sobre todo cuando hay que ir a dar, cuando uno da un préstamo de 10 millones de dólares, los costos se diluyen entre la tasa de interés que se paga sobre 10 millones de dólares. Porque cuando uno da un préstamo de 5.000 pesos,
el costo salarial de la persona que atiende, del que le pide la firma, del que da el préstamo, pesa muchísimo. Entonces una tasa de interés, aun si es más alta, puede hacer que el préstamo no sea rentable. Y ese desafío es el desafío de la bancarización. Bien. ¿Cómo hacer que eso sea atractivo, rentable y por lo tanto accesible para las personas comunes? Ahora, esa dificultad que usted acaba de señalar del negocio financiero, la vengo escuchando probablemente hace 2 décadas, ¿no? ¿Por qué nadie le pone el cascabel al gato? Bueno, el Ministerio de Economía le está tratando de poner, y el Banco Central le están tratando de poner el cascabel al gato. Yo creo que a grandes rasgos bien direccionados y con algunos aspectos en los cuales tal vez se podría hacer mejor. Pero recientemente, en este último mes, el Banco Central sacó la regulación sobre banca minorista, sobre corresponsales bancarios, sobre la cuenta básica. Es decir, se están dando pasos en ese sentido. Muchos de estos pasos son en el sentido correcto. Hay algunos que pueden ahogar el proceso de bancarización naciente que hay en Uruguay, pero ahí hay un balance entre seguridad, incluso seguridad física de los lugares donde se dan estos créditos, y que esto sea viable. Si nosotros queremos transformar a los pequeños locales donde se van a dar estos créditos en bancos con toda la seguridad de los bancos, entonces no existe ese negocio. Bien, decíamos hoy que estábamos del clima de Nubel al clima, en todo caso, de Cerizola hoy, porque advertíamos una sensación de primavera en el campo uruguayo, en el campo de las inversiones en Uruguay, y no sé en qué etapa estamos ingresando ahora. ¿Acaso un otoño, un preinvierno, o seguimos en primavera, en fin? A ver, a nivel de lo que es la economía, se está sintiendo una clara desaceleración de la economía y ya las cifras, tanto las del gobierno como las de los analistas, muestran que las tasas de crecimiento totalmente extraordinarias que tuvimos no se van a mantener hacia adelante. Y yo diría que ahí hay 2 cosas. Uno, venimos de, por ejemplo, si miramos la tasa de inversión, el año pasado fue el año de mayor inversión de la historia, por lo menos de 1940. Y eso, yo diría que la inversión todavía no se está sintiendo que se está desacelerando. La economía, las ventas minoristas, etcétera, esas sí se están desacelerando. Y si uno mira la rendición de cuentas que mandó el gobierno, ve que salvo en la tasa de crecimiento que se mantiene el pronóstico en 4, en todos los demás indicadores, consumo, exportaciones, importaciones, etcétera, el gobierno está prediciendo que va a haber una desaceleración, que ya no se van a cumplir las expectativas. Las luces amarillas en el tablero, digamos. Por motivos locales y también internacionales. Si nosotros miramos el panorama internacional, hace 2 años los BRICS, los mercados emergentes, eran las niñas bonitas en el mundo de la inversión. Hoy en día China se está desacelerando, aunque todavía bien, pero desacelerando. India tiene muchos problemas, Brasil tiene muchos problemas, Rusia tiene sus características propias y Sudáfrica acaba de tener una devaluación relativamente importante y tiene hasta problemas políticos importantes. Entonces vemos un mundo de los emergentes que ya no es el que era, y Uruguay está insertado en ese mundo. Bien, Cerizola, y allí volvemos a ese viejo concepto, ¿no? Somos tomadores de decisiones. Hay algunas que podemos asumirlas y adoptarlas en lo interno, muy difícilmente podemos manejar las variables del mundo exterior. Aquí hay deberes por hacer, entonces, ¿cuáles? Claro. Bueno, siempre hay deberes por hacer, y en Uruguay tenemos una cantidad importante. Algo que tenemos que tener es que cuando uno prevé que el futuro no va a ser tan auspicioso como fue el pasado, tiene que empezar a tomar medidas de prudencia. Y obviamente eso está muy complicado de ocurrir en un año preelectoral, como es el que estamos encarando próximamente, pero el gobierno va a tener que balancear sus necesidades políticas con cierta dosis de prudencia para no entregarle al gobierno que venga, como es tradicional en el Uruguay, un ajuste en potencia y eventualmente hasta no a nivel de lo que fue en el 2002 de ninguna manera, pero hasta eventualmente un problema cambiario. También Uruguay, salvo en energía, donde ha hecho cosas interesantes, tiene un debe importante en materia de infraestructura. Y ahí realmente, si bien el gobierno diagnosticó a su ingreso que ese era uno de los principales temas estratégicos, educación era otro, en el momento de ejecutar, salvo en energía, ha habido poca cosecha, digamos, hasta el momento. Bueno, leía hoy en el diario de mañana que el presidente le pedía
había decidido, bueno, tratar de frenar un poco el problema interno dentro de los dos equipos ese económicos. Tema de dos equipos que quede desarticulado, ¿no? Y empezar a ejecutar en este año que queda, y bueno, ojalá ocurra de esa manera, sería muy bueno. Y usted mencionaba allí la necesidad de prudencia, también en el plano fiscal desde ya, y en la política salarial. A ver, obviamente los gobiernos, lo que todo gobierno aspira a que la población tenga los mejores salarios que sea posible. Uruguay hoy está enfrentado a dilemas en los cuales tiene que elegir entre malas opciones. Tiene un problema de inflación, la inflación está muy alta, tiene un problema de tipo de cambio, el dólar está muy bajo, se podría decir, o el peso está muy fuerte, y por lo tanto los exportadores uruguayos tienen problemas de competitividad que son importantes, y el costo salarial se ha ido para arriba. Para poder solucionar esos tres problemas hay que, en un año preelectoral sobre todo, hay que ir administrando malas soluciones. La forma, si no fuera un año preelectoral, obviamente habría que reducir significativamente las expectativas de aumentos salariales que están planteadas arriba de la mesa, porque si no, es decir, se pueden no reducir, pero si no vamos a tener un problema de inflación que va a pasar de 10% y ahí malas cosas ocurren, y un problema de tipo de cambio, que para poder controlar la inflación el gobierno tiene que subir las tasas de interés y eso deprime el peso y a los exportadores realmente se les está haciendo muy difícil. Bueno, políticas, decisiones políticamente antipáticas en todo caso habrá que adoptar en algún momento. Los políticos tienen que administrar intereses muy diferentes. Es decir, uno a veces imagina, bueno, los políticos tienen que pensar en el mejor interés del país. Y es verdad, y por suerte en Uruguay buena parte de los políticos piensa de esa manera, pero también tienen sus necesidades políticas. Es decir, parte de las prioridades de un político es ser reelecto, es tener una buena elección, es poder darle a sus equipos las posibilidades de proyección y eventualmente también de llevar adelante sus ideas en la siguiente gestión. Y eso genera decisiones difíciles, cuando lo que uno aspiraría es a que la perspectiva de largo plazo tenga un papel en ese proceso de adopción de decisiones. No es realista pensar que ningún político va a actuar exclusivamente con una visión de largo plazo, porque no pasa en ningún país del mundo. Bien, Andrés, dígame, se habla permanentemente de los fondos de inversión que veían a Uruguay como una linda pista de aterrizaje y también de despegue, digamos, para seguir con la analogía. O sea, el panorama era despejado. ¿Sigue siendo así hoy? Los fondos de inversión jugaron, la inversión extranjera en general está en un nivel de récord en Uruguay, y dentro de la inversión extranjera los fondos de inversión de capital privado se llaman, un papel muy, muy importante. Muchas de las principales operaciones de compra de empresas, incluso algunas de inversión nueva, han estado dirigidas por fondos de inversión. Lo que está cambiando es el mundo. Hoy Estados Unidos, ¿por qué vinieran los fondos a Uruguay? A los mercados emergentes, no venían a Uruguay, a los mercados emergentes. Venían porque había una combinación, tasas de intereses bajos, pocas oportunidades en el mundo desarrollado, Estados Unidos lento, Europa con muchos problemas, y entonces se aventuraron a un mundo que ellos no conocían, que era el mundo de los emergentes, con otros riesgos, otras reglas, etc. Hoy en día la economía de Estados Unidos está empezando a repuntar rápidamente, el cambio de flujos financieros, ahí Merrill Lynch monitorea esto día a día, es aceleradísimo como los fondos están volviendo hacia Estados Unidos. En este momento se está apreciando de vuelta el dólar y generando un nuevo panorama para los fondos de inversión. Hoy todavía los fondos están activos y están detectando oportunidades, pero yo que estoy muy metido en este negocio, veo hacia adelante una perspectiva de mucha mayor prudencia. Hay que cuidarlos, en todo caso. Bueno, sí, y hay cosas que nosotros podemos hacer. Y otras que no. Y hay otras en las cuales, como tú decías, somos tomadores de cosas que pasan en el mundo, y lo que tenemos que hacer es conocerlas y adaptarnos para navegar esas aguas lo mejor posible. Bien, hoy veía la columna de Pablo da Silveira en El País y mencionaba un caso extraordinario. Dice que en España se ha abierto un periodo de becas o de un llamado directamente a profesionales españoles graduados y en algunos casos con énfasis en el posgrado para que vayan a Ecuador, a una universidad pública que se instala, y los sueldos que están previstos son de $5.000 más los $800 para alimentación y algo similar para vivienda. Recomiendo además el artículo de da Silveira hoy.
¿Qué sensación deja esto? Que hay países que necesitan lisa y llanamente decirle a sus profesionales jóvenes, miren que el mundo está ahí y tienen que irse, radicarlos acá. ¿Cómo generan ustedes? Porque usted está en Endeavor, Uruguay, bueno, tiene esa iniciativa interesante que es un techo, que es importantísimo, y está permanentemente con gente muy joven en Ferrer. ¿Qué sensación tiene de la juventud? ¿Que se quieren ir, que se quieren quedar? Debo contarte una anécdota. Yo estoy entrevistando a abogados españoles para venir a trabajar a Uruguay, así que eso que menciona Pablo, esta semana estuve entrevistando por Skype abogados españoles que quieren venirse a Uruguay, y a uno en particular le preguntaba si era porque tenía una novia uruguaya, que es en general el contexto en el cual, o un novio, según si es abogado o abogada, que es el contexto en el cual en general uno entrevista a gente de los países desarrollados que quieren venir a Uruguay, y me decía, no, simplemente tengo amigos en Uruguay, me dicen que Uruguay está muy bien, acá la cosa está muy mal, y era gente con nivel de maestría, realmente de muy buen nivel. O sea, se acrecienta la competencia interna, también hay que decirlo. Bueno, en todo el mundo, y Uruguay no es la excepción, el talento es un bien escaso. Entonces, siempre hay lugar para la gente que tiene la mejor formación y la mejor actitud y capital humano, digamos. Nosotros en Ferrer tenemos, no sé, digo, gente, el 80% o más del 80%, el 90% de nuestros miembros son gente que hoy a mi edad ya considero joven, es decir, de 30 y pocos para abajo, muchos de 30 para abajo, y ahí lo que uno ve es una combinación de dos cosas. Por un lado, es verdad lo de la generación Y, gente más impaciente, con menos compromiso automático del que nosotros teníamos en otra época. También gente más creativa. Cuando uno logra enganchar las fortalezas de la juventud con algunas actitudes positivas, es decir, actitudes de mayor visión de largo plazo, ahí consigue gente que son mucho mejor de lo que éramos nosotros a esa edad. Claro. Dígame algo que quiero escuchar. ¿Algún porcentaje de esa gente nueva que está en la organización proviene de la educación pública? Sí, claro. Pero tuvo dudas, ¿no? O sea, aquí venimos al tema de la educación, lamentablemente, ¿no? Nosotros en Ferrer debe ser uno de los mayores ascensores sociales que hay en Uruguay. Más de la mitad de nuestros socios vienen de la educación pública. Eso no es tan común en Uruguay. Esta semana almorcé con una chica que se está yendo a estudiar a Oxford, una abogada que trabaja en nuestro estudio, Lucía Berro, y ella me contaba que iba a caballo a la escuela en Bella Unión, una escuela rural. Nosotros en Ferrer tenemos un foco desde nuestro fundador, Daniel Ferrer, que era una persona con una visión muy progresiva, porque progresista tiene tal vez hoy una connotación política, pero progresiva. Desde siempre tuvimos un foco en contratar clase media, y después obviamente tenemos este programa que sponsorizamos mucho con nuestro dinero, que nuestros mejores abogados y abogadas y escribanos y escribanas y economistas, etcétera, vayan a estudiar al exterior. Y tenemos un porcentaje alto de gente que viene de educación pública, tanto a nivel de la firma en general como a nivel de nuestros socios. Claro, a eso quería apuntar, porque hay necesidad de tener la esperanza en la educación pública aún, ¿no? Y en recuperarnos de esto que ha sido un fracaso en las políticas que se han implementado, además por parte de todos los partidos. Los vimos a todos firmando y después fracaso resonante. La educación pública tiene muchos problemas, es decir, yo con esto no quiero decir que no tenga. Lo que pasa es que cuando uno va a las personas que vienen de familias que los incentivan mucho, otra chica esta semana también vino a Uruguay porque estaba justo viviendo en España, pero ahora se va a Harvard y yo estoy con ganas de que venga a Uruguay de vuelta, María Leonor Tobía. Ella, una familia de jueces y fiscales, etcétera, y por sus propios méritos fue a trabajar a Italia, después fue a trabajar a España, hizo una maestría en España, ahora está entrando en Harvard, una persona que también viene de esa educación. Ahora, no, lo que decía es, si la educación pública tiene muchos problemas, ahora el tema es cuando viene alguien de una familia que promueve a los chicos, la persona tiene los valores, las actitudes correctas, ese 1% de arriba son sobrevivientes, por lo tanto son tipos extraordinarios. Lo que pasa es que nosotros no podemos pensar la educación pública para el 1% de personas que sobreviven cualquier entorno negativo. Tenemos que pensar en el otro 99% y por lo tanto hay muchos deberes. Muy interesante. Bueno, finalmente nos queda seguramente para otra charla más adelante el emprendedurismo.
o emprendedorismo, no sé cuál es el término más correcto. Lo cierto es que allí también hay una mirada que ya trasciende la frontera del país, o sea, ya se está pensando mucho más en el exterior que acá también. Hay una nueva generación de emprendedores uruguayos que tiene una visión global como no existía hace 10, 15 años. En Endeavor nosotros trabajamos con lo que llamamos emprendedores de alto impacto, que son aquellos emprendedores que les vemos el potencial de escalar muy rápido y muy grande en la medida en que les demos determinados apoyos y que por lo tanto puedan ser modelos para otros emprendedores. Pero hay una cantidad de emprendedores en emprendimientos tal vez originalmente de menor tamaño, pero que son muy importantes. Hay muchas otras organizaciones, además de la nuestra, que están trabajando en esto, y DECEM a nivel de la educación, que no es nuestro foco, en eso lo está haciendo. También hay mucho para hacer en esa materia. Acá hay varios comentarios que saludan la entrevista, que la celebran, porque también nos da ánimo para seguir confiando en que en algún momento se tomen las iniciativas que corresponden, sobre todo en el área de la educación. Y también saber que hay emprendedores, ¿no? Porque antes, hace una década... No existía la palabra. Exacto, fíjese. Y hoy tenemos ahí un potencial enorme. Andrés, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ti. ¿En qué está el techo? ¿Bien? Techo, bueno, estamos trabajando mucho, tenemos también mucho para hacer allí, pero es una obra maravillosa y la gente conoce una parte de Techo, que es la construcción de las casas. Techo tiene una misión de promoción que va mucho más allá de la construcción de la casa y una misión de promoción del voluntariado a nivel de los estudiantes, que es tan importante como el tema de las casas. Claro. En Uruguay no tenemos una cultura de voluntariado. Techo es el principal canal por el cual los estudiantes uruguayos, miles de estudiantes uruguayos, tienen su primera experiencia de voluntariado. Ojalá esa cultura permeara, porque eso sí tiene potencial de transformar el país. Bueno, como aquella polémica, aparente crisis con la situación vinculada a ese eventual enfrentamiento con el PIT-CNT generó ventana de oportunidades para una joven muy talentosa, que fue la que en aquel momento comandó la comunicación de Techo, y que solvente, sólida y con fundamentación extraordinaria, rigurosa y extraordinaria, logró además posicionar a Techo en el lugar que merece. Nosotros como Techo no queremos tener enfrentamientos, claro, y lo que nos sirve es sumar, y bueno, Sofía lo que hizo en ese caso fue interpretar lo que es nuestra misión y hacerlo con un talento. Exacto. Techo, otro beneficio de Techo es que genera grandes líderes. Los directores actuales de Techo y los directores anteriores de Techo, todos ellos, además del enorme servicio que le dan a la comunidad, una cosa que estamos viendo es que todos se convierten en grandes líderes, a veces sociales en otras ONGs, como es nuestra anterior directora social, a veces en el mundo empresarial, inclusive haciendo la transformación a ser emprendedores, como es nuestro anterior director ejecutivo. Bien. Muy amable, Andrés. Muchas gracias, fue un placer. El doctor Andrés Erizola de Ferrer Abogados estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Nuevo banco comercial, que es una combinación de los activos de nuestros bancos, pero ya no le pertenece más ni a quien le pertenecía en aquel momento ni a quien le perteneció después, que fue el Fondo Advent. Hoy le pertenece a Scotia, un banco canadiense. El principal banco que quedó después de la crisis era el ABN, ya no existe más. Hoy es el Banco Santander. Claro. BBVA compró a Crédit Agricole. El que era en aquel momento Bank Boston, hoy se llama Itaú. Es decir, ha habido una transformación enorme. HSBC no existió, ahora se está vendiendo a GNB. Citibank está vendiendo su cartera de banca minorista. Claro. Ha sido una revolución realmente. Bien, ¿y hay alguna cuestión, vamos a ir a lo emocional para después ir a lo más técnico, ¿hay alguna cuestión, digamos, de nuestra idiosincrasia para que el Banco República haya pasado de ser aquel banco deficitario, con dificultades, aquel banco muchas veces... Seguimos adelante en Telebuen Día. El doctor Andrés Erizola es abogado, graduado en la Universidad de la República en el año 1990, además máster en Derecho de los Negocios, egresado de la Harvard Law School en el año 1992. Se desempeña actualmente como director de Ferrer Abogados, director de Un Techo, vicepresidente de Endeavor, o sea, alguien que, como ustedes comprenderán, palpita mucho y muy de cerca lo que es el clima de negocios en Uruguay. Y precisamente a eso queríamos apuntar en esta nota para consultarle respecto a lo que seguramente ustedes habrán advertido o tal vez no, por eso la nota con Cerizola, el interés por convocarlo, y es algunos cambios que se han registrado en el sistema financiero. Muchas veces da esa sensación de bloque sólido y que no se mueve, sin embargo hay algunos movimientos que se han advertido en el último tiempo y deberán llamarnos a la inquietud, ¿o no, doctor? Buen día. Buenos días. El otro día justo me preguntaban y yo comentaba que si alguien se hubiera
hubiera salido a dar una recorrida por la Ciudad Vieja hace 8 o 10 años, se hubiera recorrido los bancos que en ese momento estaban y se hubiera dormido durante 8 o 10 años y se despertaba hoy, prácticamente no reconocería lo que vería, digamos. Prácticamente los principales bancos que estaban en aquel momento ya no están más. Hoy hay un grupo de bancos totalmente distinto, una banca mucho más concentrada y que está dedicada a un negocio significativamente diferente. Por lo tanto, bajo esa apariencia de estabilidad y de permanencia y de que nunca pasa nada, en realidad todos los bancos menos uno que hay en Uruguay hoy en día, de los significativos, en estos últimos años o se fusionaron o se vendieron o las dos cosas. La pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? Una pregunta básica y después vamos a profundizar. Bueno, yo diría que esto es inevitable. Nosotros en el año 2000, en la crisis del 2002, bueno, el Banco República, el principal banco, el mayor banco que hay en Uruguay, pasó por un proceso de concordato medio inhabitual, pero tuvo que reestructurar sus depósitos. Y hoy en día, si nosotros lo miramos, pasó de ser un banco tradicionalmente deficitario con muchos problemas a un banco que genera una muy buena rentabilidad. Y el Banco República es la mitad del sistema financiero. Si después miramos los bancos privados, en aquel momento los principales 3 bancos hoy ya no existen más, que eran el Banco Comercial, el Banco de Montevideo y el Banco de Crédito, fusionado en aquel momento con el Banco Pan de Azúcar. Esos 3 bancos no existen más, existe el nuevo... Es bastante desordenado y desorganizado. Para hacer este banco hoy nuevo, superavitario, eficaz, eficiente... Sí, yo no quiero dar la sensación de que el Banco República no tiene desafíos por delante o que no tendría oportunidades de ser más rentable, porque las dos cosas son verdad. Pero inequívocamente ha habido un cambio yo diría de 2 cosas. Un cambio de gerenciamiento que está en proceso, que no estamos todavía donde queremos estar, pero que hay que valorar las cosas buenas y ha habido un cambio ahí. Y también ha habido, yo creo que el cambio más importante es que ha habido un proceso de independización progresiva del banco del sistema político. Hace 20 años el Banco República financiaba empresas de los que estaban de alguna forma vinculadas o que tenían un muy buen lobby político. Hoy en día no voy a decir que